Muy buenas, este es el espacio de Olinautas. Mi nombre es Iván y hoy os presento el episodio número 19, un episodio sobre ciencia. Hoy hablaremos sobre el origen del tiempo. ¿Cómo puede ser que exista una direccionalidad dada, que existan eventos que se den plausiblemente hacia el futuro pero no hacia el pasado, según nuestro sentido común? Y lo abordaremos según el concepto de la entropía. Además, pues daremos una perspectiva lógica sobre el origen de la vida, según este marco de referencia. Todo esto y mucho más hoy en Olinautas. El principio de la navaja de Occam es un principio filosófico según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Muchos de los grandes pensadores de la historia lo han utilizado para tratar de desentrañar su realidad, partiendo del mínimo número de piezas elementales. La física está en constante búsqueda del conjunto más pequeño de premisas que logren explicar los fenómenos que observamos. Una de esas premisas es el segundo principio de la termodinámica, expresando que una cantidad llamada entropía tiende a aumentar en el tiempo. Aunque sean lógicamente equivalentes, la entropía puede entenderse desde diferentes puntos de vista, como pueden ser el nivel de desorden de un sistema, desde el punto de vista de la física clásica, el grado de incertidumbre, según la teoría de la información, o el intercambio de calor por unidad de temperatura en termodinámica. En nuestro universo, la cantidad de desorden, incertidumbre o disipación de calor tiende a aumentar. Para ilustrarlo, imaginemos un sistema de bolas que colisionan según las leyes de la física. Ahora imaginemos dos representaciones visuales, una que parte desde un conjunto inicial, ordenado, y otra que parte del desorden, y las hacemos evolucionar, en el tiempo. La primera figura empieza con un patrón simétrico ordenado y acaba en una amalgama de colisiones sin aparente rumbo. Por otro lado, en la segunda empezamos con una condición inicial aparentemente aleatoria, y de repente obtenemos una isla de orden. En el caso que muestro en el blog, es una circunferencia. Es una disposición en forma circular. Las leyes fundamentales de la física son invariantes ante un cambio en el sentido del tiempo. A nivel microscópico, nuestra realidad se ve igual hacia el pasado o hacia el futuro, por lo que ambas figuras son plausibles. Tal vez debamos replantearnos la pregunta: ¿cuál de ambos escenarios es el más probable? En el mundo que nosotros observamos, donde se manifiestan los efectos de las tantas interacciones de las partes más pequeñas, el tiempo progresa hacia aquel estado de mayor entropía global. Siguiendo con el ejemplo de las colisiones, la segunda representación es la versión invertida de la primera. En esta última partimos de un estado con pocas colisiones, con mucha simetría, y acabamos en un conjunto de fotogramas donde no podemos discernir un patrón coherente y simplemente son considerados desordenados. Es más, el número de colisiones aumenta y con ello la cantidad de transferencias de calor entre las bolas, por lo que existe una pérdida de información asociada a la aparente incapacidad de reconstruir una circunferencia perfecta a partir de un estado lejos de ser privilegiado, sino aleatorio. Esta pérdida de información es debida a la naturaleza de la dinámica de las bolas. Imaginemos que tenemos un fotograma del comienzo de la segunda figura, junto con todas las velocidades en ese instante de cada bola, excepto una. Queremos reconstruir el patrón circular que se da en la película, según las leyes de la física, ¿no? Y solo nos falta encontrar, esa velocidad. Pero es totalmente relevante la precisión con la que la encontremos, porque cualquier error que cometamos, por insignificante que sea a nuestra escala, se magnificará en el tiempo y potencialmente seremos incapaces de reconstruir una señal coherente que estuviera suficientemente lejos en el futuro.
Esta alta sensibilidad a las condiciones iniciales es debida a la presencia de tantas colisiones y da lugar a una incapacidad física y no matemática de predicción de comportamiento de partículas individuales para tiempos largos, por no tener, pues, una precisión numérica infinita. Es a nivel estadístico donde el comportamiento colectivo revela las propiedades que observamos en nuestro entorno, como la temperatura o el paso intuitivo del tiempo. El tiempo es una construcción artificial. Recordemos que las leyes físicas más elementales son las mismas hacia el pasado o hacia el futuro. Es nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de discernir lo que diferencia un estado no ordenado de otro, la que dicta el paso del tiempo. Cuanto mayor sea el número de posibilidades alternativas a una situación determinada, mayor será la entropía y menor la información. Por ejemplo, imaginemos que hay 4 bolas enumeradas del 1 al 4 en una bolsa, cuyo etiquetado no conocemos, y queremos encontrar, pues, la segunda. Antes de sacar una bola, el número de estados diferentes al que queremos es 3, y podemos decir que tenemos una desinformación de 3. Sin embargo, si alguien nos dice que las bolas 1 y 2 son rugosas al tacto, mientras que el resto es liso, entonces, cuando introduzcamos la mano en la bolsa, sabremos discernir entre ellas, y tendremos una desinformación de 1. Finalmente, cuando miremos la bola extraída, sabremos el lugar exacto de la bola, y seremos dueños de toda la información. En cualquiera de los casos, hemos visto que la desinformación es subjetiva y depende del grado de conocimiento que uno tenga sobre un sistema. Y recordemos, la desinformación es equivalente a la entropía, y la entropía siempre aumenta en nuestro universo. Estamos diciendo que, en ausencia de estímulos externos, nuestra ignorancia tiende a aumentar, así que es mejor que pongamos de nuestra parte para evitar esto. En definitiva, la flecha temporal viene dada por el sentido hacia el que aumente la entropía, hacia dónde se encuentra el desorden, la desinformación o la homogeneidad térmica. El segundo principio de la termodinámica es de los únicos que quebranta la simetría del tiempo y el que marca el sentido de la evolución de nuestro universo. Si partimos de un estado inicial y queremos saber si su evolución hacia otro estado determinado es posible, es decir, si ocurrirá, entonces debemos medir cuál va a ser el cambio de entropía total que se generará en dicha transición. La palabra total hace referencia tanto al atribuido a nuestro sistema como al entorno con el que intercambia, si es el caso, energía. Esencialmente pueden darse 3 casos donde el cambio entre la entropía total del futuro y la del estado inicial, primero, disminuye. En este caso, el segundo principio de la termodinámica prohíbe tal proceso. En segundo lugar, es cero. Se dice que es un proceso reversible porque no podemos distinguir entre el pasado y el futuro, ya que ambas regiones cercanas al presente contienen el mismo nivel de desorden. En nuestro escenario de bolas en colisión, compararíamos 2 estados distintos cuando ha transcurrido suficiente tiempo y han alcanzado el aparente mar de caos a nuestros ojos. En este régimen, 2 fotografías nos resultarían iguales a efectos prácticos, precisamente porque sus entropías son muy parecidas y explícitamente existe una simetría temporal. En último caso, aumenta. Es un proceso espontáneo, si aumenta, es decir, sucederá en un futuro suficientemente largo. El grado de espontaneidad o la rapidez con la que se dará depende de la magnitud del cambio de entropía total. Cuanto más aumente, con mayor probabilidad ocurrirá más temprano. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que esto se aplica a la entropía del universo, es decir, la de nuestro sistema y la de su entorno. Aunque haya mucho caos, sabemos que en nuestra realidad también existen regiones ordenadas, como la vida misma. ¿Cómo puede darse este fenómeno tan complejo, coherente y armonioso, si el universo no quiere otra cosa que desorden? En un sistema que intercambia energía con su entorno, su entropía puede disminuir.
Esto es lo que sucede a nuestro alrededor, por ejemplo con un refrigerador que disipa calor para mantener su interior frío, o con cualquier máquina en general. Está consumiendo energía a cambio de la generación de orden, de una casa, de un vehículo, etc. Pero la entropía total, la del universo, aumentará siempre. Queriendo comprender por qué existe tal situación, tratemos de bajar hacia el nivel de organización más fundamental. Desde lo tecnológico a lo biológico, hasta llegar a lo físico, adentrémonos en el corazón de la vida. Los principios físicos que rigen nuestra realidad fueron escritos en primera instancia y en atribución principal a Newton en términos de fuerzas que generaban aceleraciones. Unas décadas más adelante, grandes matemáticos y físicos se percataron de que toda la información contenida en las leyes de la física clásica podía condensarse en una sola entidad, que llamaron acción. Para comprenderla mejor, imaginemos que estamos estudiando un sistema que varía en el tiempo, como puede ser un péndulo. La acción es una máquina matemática que se alimenta de cualquier trayectoria de nuestro sistema, aunque sea ficticia, en nuestra realidad, y expulsa un número. Es decir, todos y cada uno de los posibles caminos que el péndulo puede trazar en el tiempo son etiquetados con un valor numérico. La sorpresa viene cuando se demostró que el comportamiento dinámico observado en nuestra realidad era aquel que minimizaba dicha acción. De todas las posibles configuraciones temporales que podía tomar nuestro sistema, nuestro universo solo escoge aquellas que optimizan la acción. Es increíble pensar cómo el comportamiento elemental de todas las cosas puede reducirse a un problema de optimización. De la misma forma, las reglas que rigen el universo están en constante maximización de la mencionada entropía. La materia posee un objetivo primordial, la optimización en el tiempo de los principios primarios de la física, como la acción o la entropía. No es de extrañar que, dada la inmensa complejidad que puede generarse tras la interacción de vastas piezas elementales que componen a la materia, puedan formarse objetivos secundarios. Como analogía, esto está presente desde que la vida misma se inició. Si un ser vivo quiere sobrevivir como objetivo primario, entonces, como subobjetivos, debe alimentarse, defenderse, procrear, etc. Puede decirse que cuanto mejor optimice un proceso la entropía, más probable es que éste suceda. ¿Y si los subobjetivos de la materia generasen procesos que hicieran crecer más la entropía del universo que si no se dieran? ¿Esto no sería motivo suficiente para que dicha materia fuera estable en el tiempo? Si tomamos un trozo de materia como sistema, entonces su evolución temporal en nuestro universo optimiza la acción. En esta intrincada sucesión de eventos pueden desarrollarse subobjetivos, pero para que sean estables en el tiempo, deben aumentar la entropía del universo. Existen dos posibilidades cuando la entropía total aumenta respecto a la entropía remotamente futura de nuestro trozo de materia. Que aumente, entonces nuestro sistema forma parte del desorden del cosmos, o que disminuya, es decir, nuestro trozo de materia se ordena a costa de aumentar considerablemente la entropía de su entorno. El segundo de los casos es el interesante, cuando la entropía del sistema de nuestro trozo de materia disminuye. El trozo de materia puede disminuir su entropía disipando calor hacia su exterior. La generación de calor promueve el desorden, ya que excita más a las partículas elementales y hace que sus trayectorias sean más caóticas. De hecho, como curiosidad relevante, si un trozo de materia alcanzase la temperatura del cero absoluta, es decir, la mínima posible, o unos menos 273 grados Celsius, su entropía sería exactamente cero. Volviendo a nuestro sistema, hemos dicho que puede ordenarse gracias a los procesos resultantes de la forja de subobjetivos, que a su vez son emergentes del proceso de optimización primordial dado por nuestra realidad y manifestado por la física. ¿No es esto asombroso? Un trozo de materia puede aprovechar los recursos de su entorno para reestructurarse hacia un estado de mayor orden.
Como efecto colateral, inevitablemente expulsa un calor residual que permite el aumento entrópico del universo. ¿No nos recuerda esto a algo? ¿A un fenómeno biológico o tecnológico? ¿Quién mejor que la humanidad para generar residuos? ¿Quién mejor para acelerar la muerte térmica a la que nuestro universo aparentemente tiende? Seamos concisos. ¿Y si la supervivencia de la teoría darwiniana fuera un subobjetivo que disminuyera localmente la entropía del trozo de materia que lo cumple, pero permitiera un aumento mucho mayor de la entropía del universo a largo plazo? ¿Y cómo se supone que sobrevive un trozo de materia? Solo es necesario que tenga como finalidad secundaria la autorreplicación. Cuando uno mismo se replica, aumentan el número de individuos que contienen la misma estructura, y si el proceso es estable, la información que define el trozo de materia se acabará perpetuando porque todas sus copias también se replicarán. Es decir, de la replicación pasamos a la supervivencia precisamente porque la primera incita a la permanencia de los rasgos característicos que definen al trozo de materia inicial. Existe una transición entre materia inerte y materia codificante. Podemos definir a la inerte como aquella que únicamente cumple con los objetivos provenientes de las leyes físicas. Por otro lado, la codificante alberga una finalidad más compleja, como puede ser la autorreplicación. Recordemos que cualquier objetivo más complejo no es sino producto de los primordiales, y para que sea realizable en una cantidad de tiempo finita, debe liberar una considerable cantidad de calor, para que el aumento entrópico sea positivo. Si volviéramos unos 4 billones de años atrás, cuando la Tierra aún estaba en un proceso de maduración, podríamos ver los primeros indicios de vida. Imaginemos ahora que en un universo paralelo la vida no se hubiera dado y queremos hacer evolucionar ese sistema hasta el día de hoy. En el proceso, calculamos todo el calor disipado al entorno, es decir, la variación asociada a la entropía, tanto de la Tierra biótica como la ficticia. Ahora surge la pregunta, ¿en qué situación hay una mayor liberación de calor? Todos y cada uno de los procesos vitales de un ser vivo terrestre inevitablemente expulsan residuos térmicos. La nutrición o el movimiento deliberado son ineficientes por definición, lo que implica la existencia de una energía no aprovechada que se libera en forma de calor. Y cuando ya incorporamos al ser humano, con su tecnología y sus ambiciones, entonces la sentencia entrópica está asegurada. Dicho esto, no es sorprendente que la vida pueda darse como fenómeno emergente de los pilares básicos de nuestra realidad. El principio cosmológico respalda que ningún lugar en el universo es privilegiado y está regido por las mismas leyes fundamentales, por lo que, como ha surgido en la Tierra, la vida puede generarse en cualquier parte del cosmos. Esta es una afirmación fuerte. Nos incita a tener una visión humilde de la realidad porque nuestra posición no es especial e incluso es irrelevante en comparación al conjunto de posibilidades relativas a la vida que podrían estar sucediendo ahora fuera de nuestra burbuja. Probablemente existan algunos puntos clave que no comprendamos aún porque no hemos detectado ningún indicio de vida extraterrestre. Tal vez sea porque o bien el estado de la vida extraterrestre es muy primitivo, o bien no comprendemos las señales que emiten nuestros vecinos cósmicos. O bien no tienen ningún interés en nosotros, al igual que un humano no tiene interés en una hormiga. O bien porque directamente no existe vida. Pero la ciencia trata de eso, de estar al margen del progreso empírico y constantemente mejorar nuestro conocimiento, erradicando cualquier dogma. El universo así lo ha querido, la inercia entrópica es irreversible y solo está permitido apuntar en su dirección de aumento. Con el paso del desorden se generaron islas estables de coherencia, que a su vez desordenaban más el cosmos. Estas islas de orden son la semilla del milagro, la única posibilidad de presenciar los infinitos eventos y de dar sentido al lugar que llamamos universo. Hasta aquí llega este episodio, que ha hablado
sobre los orígenes del tiempo, la entropía, y sobre los potenciales principios de la vida desde un punto de vista, pues, fundamental, desde un punto de vista de las leyes de la física. Y la cosa no acaba aquí. Podemos indagar un poco más allá y hablar sobre los orígenes de la consciencia. ¿Por qué hemos desarrollado esta capacidad? Si la mayoría de animales, es decir, todos excepto nosotros, pues albergan un tipo de vida más primitiva, que ya les es suficiente para sobrevivir y adaptarse a su entorno. De ello hablaremos en un futuro podcast. Así que aquí me despido. Un saludo y hasta la próxima.